la encrucijada del alma, como una noche de pasión desafió el amor y la lealtad. Todo comenzó una mañana de invierno, cuando el frío era tan intenso que sentía que los huesos me crujían al moverme. A pesar de eso, me obligué a levantarme de la cama, desafiando la pereza que me envolvía como una manta cálida. Quería cambiar mi rutina, transformar mi cuerpo, sentirme más viva de lo que me había sentido en años. Era una necesidad más allá de lo físico, era algo que venía desde dentro, una especie de despertar que no podía ignorar. Así que, sin más, me dirigí al gimnasio, esperando encontrar un poco de motivación en la rutina diaria. Al llegar, el gimnasio estaba casi vacío. Solo unas pocas personas más habían vencido la tentación de quedarse en casa. Al entrar, fui recibida por el familiar olor a sudor y metal, una mezcla que siempre me había resultado incómoda pero que, en ese momento, por alguna razón, me pareció reconfortante. Y allí, en medio de todo, estaba él. Alto, fuerte, con una presencia que dominaba la sala. Era mi nuevo instructor, y desde ese primer día, supe que algo en mi vida iba a cambiar. No podía apartar la vista de él, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Nos presentaron brevemente, y su sonrisa me desarmó por completo. Había algo en su mirada, algo que iba más allá de la simple cortesía profesional. Me observaba con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo, y aunque intenté mantener la compostura, sentí un calor inexplicable en mis mejillas. Comenzamos la sesión, y desde el primer momento, supe que no sería fácil. Su voz firme me ordenaba levantar más peso, hacer una repetición más, esforzarme hasta el límite. Pero lo que realmente me pesaba no eran las pesas, sino el latido constante de mi corazón cada vez que se acercaba. Sentía sus manos en mi espalda, corrigiendo mi postura, guiándome con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus palabras. Cada vez que sus dedos rozaban mi piel, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, desde el punto de contacto hasta lo más profundo de mí. Intentaba concentrarme en los ejercicios, en seguir sus instrucciones, pero mi mente empezaba a divagar. Imaginaba situaciones que nunca me atrevería a confesar, pensamientos que me hacían sentir una mezcla de vergüenza y excitación. Volvía a casa después de cada sesión con una sensación de euforia, pero también con una creciente inquietud. Mi vida en casa era tranquila, incluso feliz en su monotonía. Mi esposo era un buen hombre, siempre trabajador, siempre atento. Habíamos construido una vida juntos, una vida que, hasta hace poco, me había parecido suficiente. Pero con el tiempo, la pasión que alguna vez nos unió se había desvanecido. No había más sorpresas, ni momentos en los que me sintiera realmente deseada. Nos amábamos, sí, pero de una manera cómoda, casi rutinaria. Cada vez que volvía del gimnasio, con el cuerpo dolorido pero lleno de una energía inexplicable, me encontraba pensando en mi instructor. Lo que al principio era una simple atracción física, algo que podía ignorar, comenzó a transformarse en un deseo ardiente, una necesidad que se apoderaba de mí sin que pudiera controlarlo. Me descubrí esperando con ansias las mañanas en las que sabía que lo vería, preparándome con más cuidado, eligiendo mi ropa de gimnasio con una intención que antes no existía. Con el paso de las semanas, nuestra relación profesional comenzó a desdibujarse. Había algo en sus miradas, en la forma en que me hablaba, que me hacía sentir especial. No era solo una de sus clientas, al menos, no lo sentía así. Empezamos a hablar más, a conocernos un poco fuera del ámbito del gimnasio. Me contaba sobre su vida, sobre sus sueños, y yo, sin darme cuenta, empecé a abrirme con él de una manera que no había hecho con nadie más. Le conté sobre mi matrimonio, sobre cómo me sentía atrapada en una rutina que ya no me llenaba. Y él me escuchaba, con esa mirada penetrante que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Había momentos en los que nuestros cuerpos se acercaban más de lo necesario, en los que nuestras respiraciones se mezclaban, y sentía que el aire se volvía denso, cargado de una tensión que ambos fingíamos no notar. Cada vez que nos despedíamos, sentía un vacío en el estómago, una sensación de pérdida que solo se calmaba cuando pensaba en el próximo encuentro. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme.
Cada día, la línea entre lo profesional y lo personal se volvía más borrosa. Una noche, después de semanas de lucha interna, de intentar convencerme de que todo era solo una fantasía pasajera, supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Esa tarde, habíamos tenido una sesión especialmente intensa. Al terminar, nos quedamos solos en el gimnasio, las luces bajas, la música suave en el fondo, y por primera vez, sentí que no había necesidad de palabras. Me miró de una manera que hizo que todas mis defensas se derrumbaran. Sin decir nada, me invitó a su apartamento. Dijo que quería ayudarme con mi técnica de estiramiento, pero ambos sabíamos lo que realmente significaba. Esa invitación, simple y directa, fue la chispa que encendió algo en mi interior. No era solo una cuestión de deseo, era una necesidad de sentirme viva, de experimentar algo que hacía mucho tiempo había perdido. Sabía que, al aceptar, estaba cruzando una línea que nunca pensé que cruzaría. Pero en ese momento, la idea de convertirme en otra persona, de ser la mujer que había estado ocultando todos esos años, me resultó irresistible. No sentía culpa, solo un deseo desenfrenado de vivir algo que había estado anhelando desde hacía demasiado tiempo. De regreso a casa, el nerviosismo comenzó a mezclarse con la emoción. Mi esposo estaba fuera de la ciudad, en un viaje de negocios que me daba la libertad de ser quien quisiera, aunque solo fuera por una noche. Mientras conducía, sentía como mi corazón latía con fuerza, cada vez más rápido. No era miedo lo que sentía, sino una anticipación que casi me hacía temblar. Ya no había marcha atrás. Sabía lo que iba a hacer, y con cada kilómetro que recorría, me convencía más de que era lo correcto, al menos para mí, en ese momento. Al llegar a casa, me dirigí directamente al baño. Me miré en el espejo, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Había algo diferente en mis ojos, una determinación que no había visto antes. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara mis músculos y calmara mi mente. Mientras me secaba, elegí con cuidado la ropa que me pondría. Quería algo que fuera provocativo, que destacara mis curvas, que me hiciera sentir poderosa. Sabía que esta noche me transformaría en alguien distinta, alguien más libre, más audaz. Cuando estuve lista, miré el reloj. Era casi la hora de irme. Tomé un último sorbo de vino, dejando que el líquido rojo me diera el valor que necesitaba. Mi esposo me había llamado más temprano, asegurándome que su viaje iba bien, que me extrañaba. Yo, por mi parte, fingí una sonrisa que él no podía ver, diciéndole que todo estaba bien, que lo esperaría con ansias. Pero ambos sabíamos que algo en nuestra relación se había enfriado, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Con una última mirada al espejo, me dirigí a la puerta. Mientras cerraba con llave, me di cuenta de que estaba cerrando una parte de mi vida, al menos por esta noche. Dejaba atrás a la mujer que había sido durante todos estos años, a la esposa fiel, a la mujer que siempre había hecho lo correcto. Y en su lugar, emergía a alguien nueva, alguien dispuesta a romper las reglas, a explorar lo desconocido sin temor a las consecuencias. El trayecto hacia su apartamento fue corto, pero se sintió como una eternidad. Cada semáforo, cada cruce, se convertía en una prueba de mi determinación. Pero no dudé. Sabía lo que quería, y no iba a detenerme. Cuando finalmente llegué, me estacioné y apagué el motor, quedándome unos segundos en silencio. El aire estaba lleno de promesas no dichas, de deseos no confesados. Me bajé del coche y caminé hacia la entrada, sintiendo como el frío de la noche se colaba por debajo de mi abrigo, pero no me importó. Mi mente estaba fija en lo que estaba a punto de hacer. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio del edificio. Cuando llegué a su puerta, me detuve un momento, tomando una última bocanada de aire, antes de tocar. Apenas unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba él, mirándome con esa sonrisa que me desarmaba por completo. Me hizo pasar, y mientras cruzaba el umbral, supe que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión, y esta noche, la cumpliría. Su apartamento era acogedor, cálido,
con una luz tenue que creaba un ambiente íntimo. Me ofreció una copa de vino, y la acepté con una sonrisa. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, sin decir mucho. No había necesidad de palabras, ya todo estaba dicho. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión, de una atracción que había estado creciendo desde el primer día que nos conocimos. Cada sorbo de vino que tomaba, sentía como mi resolución se fortalecía. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo de la manera más simple. ¿Estás segura?, me preguntó, con una suavidad que me sorprendió. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de duda, pero no encontré ninguna. Sabía lo que estaba a punto de hacer, y aunque la pregunta era necesaria, mi respuesta era obvia. Asentí, sin apartar la vista de él, y en ese momento, vi cómo su expresión cambiaba, como si una puerta se hubiera abierto entre nosotros. Se inclinó hacia mí, y nuestras respiraciones se encontraron en un punto medio, mezclándose en un suspiro compartido. El primer beso fue suave, casi tímido, como si ambos estuviéramos probando las aguas. Pero pronto, la suavidad dio paso a algo más urgente, más intenso. Sentí como su mano se deslizaba por mi cuello, bajando por mi espalda, atrayéndome más cerca de él. Mi mente se desvaneció en el beso, y todo lo que existía era el calor de su cuerpo, el sabor de su piel, la sensación de estar viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada prenda que caía al suelo, cada caricia, cada susurro, me transformaba en alguien diferente. No era la esposa, no era la mujer responsable que siempre había sido. En esos momentos, era simplemente una mujer, deseando y siendo deseada. Me entregué completamente, sin pensar en el mañana, sin preocuparme por las consecuencias. Solo éramos él y yo, enredados en una pasión que había sido contenida durante demasiado tiempo. La noche pasó en un suspiro, un torbellino de sensaciones y emociones que me dejaron exhausta pero satisfecha. Cuando finalmente el cansancio nos venció, nos quedamos juntos, en silencio, dejando que el peso de lo que acabábamos de hacer se asentara en el aire. Sabía que había cruzado una línea, que había traicionado a alguien que me había confiado su amor. Pero en esos momentos, no sentía culpa, solo una profunda sensación de liberación. Al despertar, la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, creando un ambiente casi onírico. Me giré para verlo, aún dormido, su rostro relajado, sin las preocupaciones del mundo exterior. No quise moverme, no quería que ese momento terminara. Pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad, y con ella, las decisiones que había tomado. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.